Buenas tardes, profe. Le vamos a revisar unas preguntas en cuanto a las diferencias de la clínica infantil con la clínica de adultos. La primera pregunta es, ¿cómo se maneja el rapport en niños y en adultos? Bueno, la construcción del espacio difiere tanto del niño para el adulto, ¿no? Porque en el niño, por lo general, la demanda no está muy clara, entonces hay que ayudarle a generar un espacio en el cual el niño pueda establecer confianza y pueda abrirse, puesto que por lo general un niño que acude a la consulta suele tener ciertos temores. Entonces hay que romper toda esa situación, hay que generar un ambiente empático para que el niño pueda hablar con el adulto, puesto que siempre hay una situación como jerárquica, ¿no? Que el niño lo ve. Entonces es el adulto el que sabe, el que conoce, y yo el niño, ¿no? Que estoy en otra posición. Entonces lo que hay que trabajar con esta situación es bajar esa situación, tratar de hablar desde el lenguaje infantil. Por ejemplo, una situación de esas es tal vez sentarme al mismo nivel, ¿no? Quitar algunas barreras, tal vez sentarnos en el piso, tratar de buscar la manera de conectarme, ¿no? Entonces, en el lenguaje infantil no es necesariamente hablar de manera tal vez con palabras muy técnicas, sino también tratar de hablar con lenguaje muy claro, conciso, y también hacer una expresión a nivel corporal, porque el niño también se fija en la parte corporal. Entonces, con eso nosotros podemos favorecer todo ese ambiente para que el niño pueda abrirse, ¿no? Eso básicamente. Entonces, ahí lo que el adulto tiene que tener mucha experiencia en esto, ¿no? Para poder conectarse con su parte infantil y conectarse con la parte infantil del niño. Entonces, ahí es un diálogo de las partes infantiles, sin perder, obviamente, la objetividad del adulto. En cambio, con el adulto, pues ya al existir una demanda, ya existe un pedido claro, ya sabe lo que necesita. Entonces, con él es un poco más sencillo, ya se puede direccionar. Evidentemente, lo que favorece el rapport es el tema de la objetividad, la eliminación de prejuicios, ¿no? Obviamente el respeto, ¿no? Y consideración, y saber que estamos frente a un ser humano. Otra pregunta sería, ¿cuál es el medio de expresión en la terapia? La diferencia que utilizan los niños y adultos. Los niños se tienden a expresar más con juegos o con cuentos, dibujos, o a los adultos de una se les facilita expresarse en palabras. Sí, bueno, la diferencia, evidentemente, el niño, su lenguaje es lúdico, realmente simbólico, entonces lo que tenemos es que trabajar desde la parte lúdica, ¿no? El trabajo con el niño siempre va a ser un trabajo lúdico. Con el adulto, en cambio, existe la palabra, ¿no? Entonces con el adulto hay que trabajar en función de las palabras, y de hecho, si yo estoy con un adulto, debo favorecer la palabra, porque obviamente la palabra es el elemento que utiliza él para dar cuenta de su lógica, de su discurso. Entonces, sí, varía bastante. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto hay diferencias significativas en la interpretación de la información que recibe del paciente? Interpretaciones significativas en cuanto a esto es, al niño tenemos que llevarle directamente a través del juego que pueda dar cuenta de las cosas, ¿no? Es decir, tengo que desde ese lenguaje lúdico, tengo que llevar a recrear las situaciones, entender las situaciones, ¿no? Se trabaja un poco más por el tema también de la sensación. El niño hace mucho énfasis en el sentirse, ¿no? En él todavía el tema a diferencia del adulto, cambia, lo interpreta, lo analiza, lo piensa y lo incorpora, y también el niño lo siente, ¿no? Entonces, claro, el trabajo con el niño es mucho más complejo porque las cosas deben ser de una manera tal de que el niño pueda entenderlo, pueda incorporarlo. Siempre el niño es muy perceptivo, ¿no? Por eso sabemos de que el niño se da cuenta de las cosas, se suele decir. Evidentemente, ¿no? El niño siente cuando alguien está siendo sincero, siente cuando una interpretación va, ¿no? Entonces, claro, cuando la interpretación le llega, el niño lo acoge, ¿no? Si es que la interpretación no llega, simplemente se va. Ok,
¿Puede explicarnos cómo vive la transferencia del paciente, tanto en niños como en adultos, al tener en cuenta la experiencia extensa que tiene un adulto y la poca vivencia que tiene el niño, y si en caso de que el niño tenga, por así decirlo, figuras que le agregan en casa, cómo logra llegar a generar este vínculo? Bueno, la transferencia se da, se da de diferentes maneras, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Entonces, cuando el adulto llega a la consulta, estamos nosotros viendo de que el adulto está repitiendo vínculos primarios, ¿no? Entonces el niño está expresando en ese momento el vínculo que está teniendo, el vínculo que tiene con el adulto, ya que el terapeuta representa, en este caso, pues una figura en la cual el paciente le coloca, ¿no? Entonces se habla del sujeto, supuesto saber, el que supuestamente sabe todo, el ideal. Entonces ahí se produce la transferencia, ¿no? Le transfiero todo esto, ¿no? Entonces le puedo transferir tanto mis conflictos, ¿no? Como mis sentimientos de amor, ¿no? Entonces, refiriéndome al amor ligado al tema de la idealización, la comprensión, y cuando hay esa situación de transferencia de elementos positivos, la transferencia es buena y el proceso terapéutico fluye, ¿no? Porque obviamente la persona se deja ayudar, es decir, se permite de que la palabra del otro entre dentro del sujeto y mediante eso él pueda dar continuidad en su vida, ¿no? Pero en cambio, si existe una situación hostil, se da la transferencia negativa, ¿no? Entonces es producto de la relación que tuvo o que tiene en la primera infancia. Entonces, evidentemente, pues siempre va a haber un rechaza cualquier figura que represente esa figura internalizada con la que genera el conflicto. Okay. La última pregunta va dirigida en cuestión a la duración de la terapia. Al tener en cuenta la duración de la terapia tanto en niños como en adultos, ¿de qué forma esto influye al resultado como tal de la cita terapéutica? Bueno, la duración con el niño es la consulta dura un poquito más, ¿no? ¿Sí? Entonces hablamos que con el niño puede llegar aproximadamente a durar unos 60 minutos y con el adulto hablamos de 45 a 50 minutos, ¿no? Entonces, pero con el niño, como le digo, siempre hay que ir estableciendo como un orden, porque estamos todavía trabajando con niños que están en formación, por eso es importante el encuadre, ¿no? Entonces, con eso siempre hay que avisarles que falta un tiempo, ¿no? Entonces, hay que regular eso, ¿no? Hay veces en que la consulta tal vez pueda durar menos, ¿no? Entonces, en el cual el niño diga, no, yo quiero ir, bueno, cosas de esas. Entonces, uno no se puede detener al niño, sino que se puede entender que tal vez algo pasó por ahí, se puede analizar esa situación y darle el respeto que merece. Si ella quiere terminar, está en su derecho, ¿no? Entonces, digamos que más o menos ese es un promedio, pero siempre puede variar dependiendo de las situaciones. También habrá adultos que no quieran trabajar más, ¿no? No se le puede retener hasta cumplir el tiempo, y si ha visto lo que es importante, lo que es necesario, se da paso, ¿no? Sobre todo cuando se cumple el objetivo de la terapia, porque en la sesión se establece un objetivo. Entonces, si logramos ese objetivo, entonces podemos dar por culminada esa sesión, ¿no? Y a la siguiente sesión se establece un nuevo objetivo.